con Sebastián Michel para preguntarle a él, y que forma parte del oficialismo. No me va a decir usted que hemos perdido, Sebastián, pero me dará algunos elementos concretos, algunos positivos, otros no, otros neutros. Ya no es algo que tiene que ver tanto con lo legal como en el caso del mar, ni tan sentido como en el caso del mar, que definitivamente nos marca la historia, el corazón. Las aguas del Silala, si bien tiene una importancia, no ha circulado tanto en medios, y decía Sebastián que no ha primado tanto el eje legal como el eje científico, aunque por supuesto que hay intereses de todo tipo, pero creo que es algo más científico lo que se ha jugado acá, además del discurso oficialista ya en lo técnico. ¿De qué tenemos que estar satisfechos y de qué no tanto, Sebastián? Satisfechos porque cuando uno va a la justicia, la imagen que tiene es la balanza. Y yo creo que cuando hay dos países que sienten que les ha ido bien, es que los jueces han hecho un trabajo bastante razonable. Y yo creo que hay tres momentos en que los jueces han tenido ese trabajo. Primero, cuando yo concuerdo contigo, le han dado un rol protagónico a la información científica, por encima de la histórica, por encima de la legal, a la científica, para saber qué estaba pasando en verdad. Entonces ha permitido que la documentación física más importante sea el informe científico, y en la etapa de alegatos orales ha permitido, de pocos días que habían, que se ocupen 2 días, uno para cada país, de que sus peritos sean interrogados por los jueces y por la parte contraria. Ese momento ellos han decidido liberar la reserva de las pruebas, y ha sido el momento en marzo donde los dos países han tenido que ceder posiciones importantes. Varias tesis dogmáticas con las que habíamos entrado las dos partes. Ceder y acordar también. Sí, porque había un momento que había que quedar también como razonables, no podíamos ir contra la ciencia. Y en ese sentido yo creo que lo que se acordó en marzo, lo que los dos países se dieron en marzo, ha dado la facilidad de que los jueces lo planteen ayer como temas que no se necesitan resolver, pero que ya quedan anotados en la instancia de justicia. ¿Cuáles son esos temas? Primero, esa tesis negadora de que era un manantial y que eran solamente deshieles y lluvias ha quedado totalmente descartada, reconocida por Chile, de que es un manantial de aguas fósiles que producen un bofedal en un hábitat muy seco, muy frío y muy alto. Lo segundo que ha quedado claro es que está totalmente dentro de la soberanía boliviana. Tan claro que el juez ayer dio una clave que sirve para el punto final. Es tan de Bolivia que incluso volver todas las canalizaciones a su estado natural, bofedales y canales al estado natural. Así de amplia es la soberanía que ha determinado ayer los jueces de La Haya. Y el tercer elemento que ha quedado claro después de los estudios científicos, que eran también negados, es que han habido canalizaciones artificiales para mejorar el caudal. La única diferencia es que Chile ha dicho, yo no lo hice. Entonces sí, evidentemente está canalizado, pero yo no lo hice. Lo habrá hecho una empresa y habrá que ver con la empresa. Pero Bolivia también tuvo que ceder posiciones, porque en nuestro dogma cargado de dolor, ha habido de por medio una guerra entre los países, queríamos creer que era solamente un manantial que se subsumía permanentemente, o que se evaporaba, o que crecía hacia arriba. Y al final siempre hubo un flujo natural aguas abajo, incluso lo dice la historia. Cuando hacemos el Tratado de Paz con Chile después de la guerra, en el anexo de límites, teníamos que la cabecera del río Silala era el límite. Entonces ya hablábamos del río. Cuando el prefecto Calvo Arana hace la concesión para los trenes que transportaban plata de la mina La Huanchaca, propiedad del presidente Aniceto Arce y de don Francisco Argandoña, príncipe. Clave, ¿no? Aniceto Arce. Sí, sí, clave. sí, es un hombre clave porque era su mina la que trasladaba la plata, pero además, si bien es cierto, la empresa chilena, la Antofagasta Railway, era propiedad de Aniceto Arce también. Entonces, ahí hay que desmontar un poco ese dogma que tenemos de que el país nos sigue vecino y nos sigue castigando y nos roba. Era básicamente para exportar plata de minas bolivianas al puerto de Antofagasta, y la empresa era de un boliviano también. Y como en el capítulo muy doloroso del mar, ¿no? Y del enclaustramiento que sufrimos hace tantos años, siempre están las empresas, y ni siquiera
únicamente chilena, siempre están los intereses más allá, ¿no? Se vuelve a repetir, es parte de la misma telenovela, me da la sensación. En el fondo, seguimos siendo presos de intereses más allá de nuestras fronteras, ¿no? Sí, pero como te digo, lo que quería un poco desmontar es eso de que no teníamos nada que ver, ¿no? Y en ese momento era seguramente un momento que Bolivia necesitaba exportar el mineral, necesitaba generar, por más que las empresas mineras durante el final del siglo XIX y principios del XX eran dueñas del Estado, también me imagino que ha habido algún aporte, generación de empleo. Es esa época de la minería industrializada que tienen ellos, que te genera también los primeros sindicatos, que se generan los primeros beneficios, el primer derecho laboral. Y bueno, con luces y sombras, como es la historia de Bolivia, también era parte del progreso boliviano de esa época. Entonces, no solamente era una concesión de esas aguas que servía a Chile e Inglaterra, sino también estaba metido el progreso de Bolivia. Entonces, hay que desmontarse un poco para entender la concesión de 1809 que decía aguas del Silala, río del Silala. Hasta el año 97, la última vez que el canciller Aníbar, me acuerdo que el diario presenta unas canalizaciones, dicen, están canalizando y desviando aguas del río Silala. Siempre fue un río hasta el año 98. Entonces, nosotros ya viendo la información científica, informes geológicos, hidrológicos, han hecho estudios forenses, siempre ha habido un curso antiguo, natural, aguas abajo, ¿no? Que sí se ha enriquecido con la canalización, pero que había un curso natural de aguas abajo, y Bolivia también cede su posición inicial de que no había curso agua abajo. Pero al ceder eso, también cedemos que está sujeto al derecho consuetudinario. En resumen, ¿qué es eso? Que no podemos ni contaminarla a la mala, ni desviarla, porque después de una historia tan dura, siempre hay gente que tiene la idea de, bueno, mañana entremos con dinamita y quememos y bloqueemos. Podríamos modificar los canales, eso sí, ¿verdad? No, volverlos al estado natural. Estamos prohibidos por el derecho internacional de desviarlos. Pero sí bajaría mucho el caudal si nosotros volvemos al estado original, desmantelar los canales, el bofedal. ¿Es decisión del país? Es una país? decisión soberana del país, pero nunca sería lo más recomendable, ¿no? Yo creo que, te decía, en los alegatos han abierto un espacio para que cedamos nuestra posición inicial, las partes. Ha sido sabio los jueces. Y ayer nos han dejado este dato, el único fallo real ha sido Bolivia puede volver al estado natural. Todo lo demás ya habíamos concedido. Eso significa que nos sentemos con Chile para ver cómo restauramos los bofedales de 8 hectáreas a 2. Hay que sentarnos con ellos si alguna compensación puede ayudar a esto, si a ellos les interesa mucho mantener los canales como está con el agua y ver cómo reparamos de otra forma que no sea volver al estado natural. Y nos dice, siéntense, porque todo lo que han cedido, lo han cedido como amigos. E incluso la mejor negociación que había era anterior a la judicialización. Este preacuerdo del 2009 que el Comité Cívico de Potosí lo rechaza porque se pone muy dogmático y pide que Chile pague de entrada el 100% y una deuda histórica. Ese 50% que ofrecía Chile, $17.000 diarios, hubiera sido una gran cosa para la zona, para el medio ambiente, para mitigar los bofedales y para ayudar un poco socioeconómicamente a las comunidades que estaban por ahí cerca. Sebastián, esta mañana escuché en el medio colega Red 1 a la representante de Concipto del Comité Cívico de Potosí echar toda la culpa al presidente Evo Morales y quejarse también de que estos acuerdos no habían sido compartidos y que habían acuerdos que denotan más bien un espíritu vendepatria y que solo por eso se podrían iniciar procesos por traición a la patria. Yo creo que ahí hay más la intención de procesar que de buscar la razón. Podría haber sido cualquier otra razón, pero es como la quinta o sexta razón que escucho en estos últimos 2 años por la cual quieren llegar a eso. Y ahí hay que separar 2 cosas, ¿no? Primero, el rol que tuvo el presidente cuando Chile nos demanda. Y no tenía otra. O sea, Bolivia es firmante del Pacto de Bogotá, y el Pacto de Bogotá está destinado a que los países vecinos, sobre todo en América Latina, resuelvan sus controversias por la vía de la justicia internacional. Porque cuando no es por la vía de la justicia, es por la vía de los militares, y eso es una vía que en América Latina siempre hemos tenido como un rechazo permanente, ¿no? O sea, queremos un continente de paz, no queremos más muertes, no queremos más conflictos bélicos, y cualquier contra vamos por la vía del derecho internacional. Entonces Bolivia es firmante de eso.
¿Podían no ir a la defensa? Sí, podían no ir, pero al ser firmantes igual iba a correr el proceso, solamente que en indefensión. Entonces, no solamente teníamos la obligación de ir a defendernos, por una obligación moral, somos firmantes, sino incluso si hubiéramos actuado con necedad de no presentarnos, el proceso igual hubiera corrido. Ese es el primer elemento. Entonces, la recomendación siempre, en este caso o en cualquier otro que nos presente un país vecino, es asumir competencia, es ir a la defensa. Y nos va a salir como esta vez. O sea, yo creo que ha sido un fallo muy favorable, yo lo siento para Bolivia muy favorable. Chile también siente un fallo favorable para ellos. Significa que los jueces han actuado bien, ¿no? Cuando las dos partes salen satisfechos de los fallos, significa que ellos han actuado bien. Ahora sí le voy a mostrar la imagen de la que le hablaba, a ver cuál es la interpretación de, ahí está, del colega Tufí Airé. Dice, fallo de la Haya sobre el Silala, las distintas miradas editoriales de la misma noticia en 4 diarios de Bolivia. Ahí está La Razón, página 7, estarán también El Deber, Los Tiempos. Ahí está, el fallo en la Haya define que el Silala, ahí está, Bolivia fracasa tras admitir que el Silala es un río internacional. Bolivia fracasa para Los Tiempos. A ver, veamos la de El Deber, ahí está. El fallo en la Haya define que el Silala es un río y que Chile no pagará el uso de sus aguas. Ahí está. Página 7, Bolivia dio la razón a Chile. En la Corte, el Silala es río internacional. Vamos a nuestra casa, a La Razón. La SIC ratifica soberanía de Bolivia sobre los canales del Silala. Ciertamente son titulares diferentes.